en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues vamos a continuar con la serie que llevamos, Una verdadera transformación. Hemos estado desafiando los paradigmas que se tienen hoy sobre la iglesia. Y si usted ha escuchado los mensajes pasados, ha visto que hemos estado viendo ciertos paradigmas que se tienen hoy en día de la iglesia. Hay muchos pensamientos y la mayoría de ellos son pensamientos de hombres o vienen por doctrinas que no son fundadas en la palabra de Dios. Y la semana pasada, si usted recuerda, nos quedamos viendo el siguiente paradigma, y es el paradigma de que los líderes o el pastor de la iglesia local son los únicos encargados del evangelizar. Y ya estuvimos viendo que no es así, que los pastores o los líderes no son los únicos encargados de llevar la palabra de Dios, sino que es un mandato ¿para quién? Para todos, ¿verdad? Todos nosotros hemos sido llamados y encomendados por Dios, ¿sí o no? ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios. Entonces, si usted va conmigo a Marcos, capítulo 16, versículo 15, vamos a leerlo. Marcos 16, 15. Conocemos lo que se llama como la Gran Comisión. Y eso es lo que dice este versículo, en el versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar, ¿qué? El evangelio. ¿A quién? A todos. Ahora, el error comienza cuando no se entiende quién es la iglesia. Dijimos la semana pasada. Cuando no se entiende quién es la iglesia en realidad. Y sabemos que cuando se cree que la iglesia son los líderes o el pastor o el mismo local, dice, no, es que yo voy a la iglesia y se le conoce y se entiende, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia, decimos, vamos a ir con los hermanos, pero muchas veces hay un pensamiento de que la iglesia es aquel lugar, o la iglesia es el pastor, o son los hermanos, pero si se fija usted, muchas veces como creyentes decimos, la iglesia, pero no se incluye. Y aunque sabe que es de la iglesia, dice, es que es la iglesia, pero la iglesia somos todos nosotros. Entonces, hay un paradigma que se ha construido dentro de nosotros muchas veces, y muchas veces hasta sin querer. Muchas veces dice, no, es que yo entiendo qué es la iglesia, pero cuando se trata de evangelismo, decimos, hay que se encargue el pastor, o hay que se encargue aquel hombre que tiene el don de evangelismo, y aquellos se van a encargar. Y el Señor nos dice, ¿y qué pasó con el mandato que yo te di? ¿Es nulo para contigo? Claro que no. Nosotros tenemos el llamado de Dios para evangelizar, para llevar la palabra de Dios. Por eso le he puesto como tema a este mensaje, evangelismo es tarea del creyente. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Entonces es tarea de usted, así como la es también tarea mía. Entonces dijimos, el pensamiento erróneo ha creado que muchos cristianos se vuelvan cómodos, se vuelvan conformes. Este paradigma ha creado que muchos cristianos solamente escuchen la palabra de Dios, dicen, en la iglesia. Que solamente oren cuando llegan a la iglesia. Que solamente lean la Biblia cuando van a la iglesia. Y muchos ya ni cuando vienen a la iglesia. Dicen ahí nomás lo que lee el pastor y listo, con eso me voy para toda la semana. Y no es así. Muchos dicen, es que el único tiempo que tengo para hablar sobre la iglesia es el domingo cuando voy a la iglesia. ¿Y qué pasó durante el resto de la semana? ¿Que no somos iglesia? Y el Señor quiere empezar a transformar nuestras vidas, pero para transformar nuestras vidas, el Señor quiere usar su palabra y que esa palabra empiece a cavar hondo dentro de nuestras vidas y empiece a sacar todo aquello que hemos acumulado a través de los años. Hemos acumulado tanto que muchas veces tenemos pilas de basura que ni siquiera son palabra bíblica, pero que hemos acumulado ahí. Y que cuando llega la palabra es como aquella excavadora que entra y toma todo aquello que no era bíblico y dice, esto no sirve, y lo tira. Y empieza la palabra a poner un fundamento, que son esos buenos ladrillos con el cual vas a crecer firme en la palabra de Dios. Por eso Marcos 16:15 dice el Señor, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El Señor nos ha dado un mandato
Y el mandato es que prediquemos la palabra de Dios. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. Y la gente que no conoce de Dios no les ha dado ese mandato. Eso lo ha mandado a sus discípulos. Él no le dijo a la gente que no conoce, ve y predica. Le dijo a sus discípulos, ve y predica. ¿Y quiénes somos los discípulos? Somos todos nosotros que somos la iglesia de Dios, a la cual Él nos encomienda esta gran comisión. Entonces el mandato de Jesús para todos es de ir y predicar. Por eso decimos que el evangelismo es tarea de todo creyente, no es tarea solo del pastor. Y no sé si usted ha notado esto, pero hay muchos cristianos que se esperan y dicen, estoy esperando una campaña evangelística para traer a mi amigo, para traer a aquel familiar que necesita salvación. Y hay cristianos que se la viven esperando a que haya una campaña evangelística, cuando en realidad ellos son los que deben de llevar la palabra de Dios a las personas. Y antes de seguir adelante, quisiera recordar lo que significa evangelismo. La semana pasada nos quedamos a la mitad y vamos a continuar y si Dios quiere primeramente terminar este tema también y movernos al siguiente paradigma. Entonces dijimos, la palabra evangelismo proviene de la palabra griega euangelion. Eu significa nuevo, o bueno, perdón, que es que significa bueno, y angelión, que significa noticia. Entonces, cuando hablamos del evangelismo o el evangelio, significa buena noticia. Y yo no sé usted, pero yo creo que es bueno ser portador de buenas noticias, ¿o no? Cuando usted dice, yo llevo buenas noticias, yo creo que toda la gente quiere escuchar esas buenas noticias. Usted pregúntale a alguien, tengo una buena y una mala, ¿verdad? Y va a decir, no, pues prefiero la buena, ¿verdad? Dime la buena. Esta es una buena noticia. Dice Marcos, capítulo 1, versículo 15, las palabras de Jesús en este Evangelio de San Marcos, dice así. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios, ¿qué ha hecho? Se ha acercado. Les dice, arrepentíos y creed en la buena noticia. Creer en el Evangelio. Dijimos, Evangelio significa buenas noticias. Y a mí me gusta ser portador de buenas noticias. Y yo creo que a todos nos gusta ser portadores de buenas noticias. Y el Señor nos dice entonces, a hablar las buenas nuevas de salvación. Y vamos a ir entrando a esto. El mandato de Jesús, dijimos, es id y predicar. ¿Qué? ¿Predicar nuestros pensamientos? No. ¿Predicar lo que nosotros creemos o pensamos o hemos oído? No, más bien predicar el Evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios. Entonces dice, ve y predica. Dice, ve. Ve, ir, ¿qué es lo que significa? Significa proclamar. Significa publicar. Cuando habla de ir a predicar, significa de que debemos dar a conocer fuerte y claro las buenas nuevas de salvación. La pregunta es, ¿cuáles son las buenas nuevas de salvación? ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Las buenas nuevas traen salvación y traen libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿De la esclavitud? ¿De qué? Del pecado. Recuerda que antes estábamos esclavos al pecado y todo lo que queríamos era continuo mal. Y llegamos al Señor y el Señor cambia nuestras vidas, cambia nuestro corazón. Y ahora somos una persona nueva, buscamos perfeccionarnos en el Señor. Entonces nos libra, nos da la salvación, nos da una libertad de la esclavitud, del pecado. Esas son las buenas noticias. Por eso la palabra de Dios nos habla de que el evangelismo no es una opción. El evangelismo no es si quieres o si tienes ganas o si sientes hacerlo. El evangelismo es un mandamiento de parte de Jesús. ¿A quiénes? A todos. Y la pregunta es, ¿usted está llevando a cabo el mandamiento del Señor de ir y predicar? Dice, bueno, Josué, es que yo no soy predicador. Bueno, Josué, es que yo no tengo el don de evangelismo. Bueno, el Señor no, hay un don de evangelismo también. Hay personas que son más enfocadas en eso porque ese es el don que Dios les ha dado. Pero a todos nos ha dado el mandato de ir y predicar. Todos debemos de llevar a cabo este mandamiento de Dios. Entonces estamos llamados para compartir
las buenas nuevas y no es solo el trabajo del pastor o de los líderes. No puede usted decir, no, pues ahí que le hable Josué, o ahí que le hable aquel hermano Víctor, ¿verdad? O que le hable el hermano Miguel. No podemos estar diciendo que le hable a otra persona. Cuando el Señor nos pone enfrente a las personas, ¿quién debe de hablar? Usted. Decíamos la semana pasada que usted va a alcanzar a personas que yo nunca podría alcanzar. Puede estar en su familia, en su grupo de trabajo o en otros lugares, y yo voy a alcanzar a personas que usted a lo mejor nunca podía alcanzar, en mi casa, en mi familia, con mis personas de trabajo. Igual manera. Entonces, la Biblia nos relata de, cuando vamos a Lucas, si pueden ir en su Biblia, Lucas capítulo 16, versículo 19, una historia, y es una historia bien tremenda porque habla acerca de un hombre que era rico y un hombre que era pobre. A este le llama Lázaro. Este hombre Lázaro y el hombre rico. Vamos a leer esta historia de Jesús, que nos narra Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 19. Y vamos a ver unos puntos que el Señor quiere hablar a nuestras vidas en esta mañana. Dice el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día, y subrayo esta palabra, diario, banquete con esplendidez. Imagínese eso, o sea, empiécelo ahí a poner en su cabeza un banquete de todo tipo, grande, bueno, esplendidez, dice. Y dice el 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Y dice el 21, y ansiaba saciarse de las migajas. Fíjate lo que dice, que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Dice el 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también, ¿quién? El rico. Y dice, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dice el 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Cuando leemos esta historia, hermanos, que Jesús nos relata, podemos aprender tanto de Lázaro como también del hombre rico. Hay tantas cosas que podemos aprender. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Y quiero ponerlo de esta manera. A lo mejor no era la misma oportunidad financiera o la misma oportunidad social. Uno era pobre y estaba enfermo, y el otro era rico y no le faltaba nada y hacía banquetes diarios. Entonces, la oportunidad misma que tenían era de que los dos tenían una vida. Los dos podían respirar, los dos tenían un corazón, los dos tenían un alma, y esa era la misma oportunidad de los dos para venir al Señor, ¿sí o no? El uno como tanto el otro podían tomar decisiones por su propia cuenta y podían tomar en sí la decisión de seguir al Señor o no seguirlo, o de hacer lo correcto o no hacer lo correcto. En este caso, el rico tenía la opción de poder mostrar el amor de Dios con este hombre. Tenía la opción de demostrar ese amor, esa gracia de Dios a través de acciones prácticas como darle alimento a aquel hombre, ¿sí o no? Él podía hacerlo. Sin embargo, él decidió no hacerlo. A lo que nos dice el versículo, dice que él quería las migajas al menos. O sea que nos da a entender que no se saciaba de ese mismo banquete, ni mucho menos de las migajas, sino que las deseaba. Pero cuando usted ve el 25, fíjate lo que dice. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí, y tú atormentado. Y dice el 26, además de todo esto, hay una gran cima una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Vemos
cómo le empieza a explicar a Abraham, a este hombre que está en tormento, que hay una imposibilidad. La imposibilidad es, has muerto. Tu oportunidad se acabó. Tuviste en la vida tiempo para haber hecho lo correcto, pero no lo hiciste. Ahora él está gozando y tú no. Le dice, aparte no puede ni entrar uno de aquí para allá ni de allá para acá. No hay esa posibilidad. Entonces él, entendiendo esta imposibilidad, fíjate lo que dice en el 27. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Fíjate, aquí él no está diciendo, sácame de aquí. Él entiende que ya no es posible. Él entiende que ya va a estar ahí para siempre, en tormento. Y le dice, bueno, yo sé que yo ya no puedo salir de aquí, pero ¿por qué no mandas a Lázaro? Mándalo de vuelta. ¿Tú crees Lázaro iba a decir, no, hombre, me voy otra vez para allá? ¿Verdad? Pero cuando pensamos en Lázaro, él le dice, manda a Lázaro, que le hable a mis hermanos. Y si esos hermanos habían sido los que de repente pasaban y lo pateaban, ¿verdad? Órale, hágase para allá. O quítese de aquí, ¿verdad? Ha dicho, no, hombre, tampoco, ¿verdad? Pero no contesta. Vemos que el que contesta es Abraham. Y fíjate lo que dice el 27. Le dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Dice el 28, porque tengo 5 hermanos. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que testifique. Esta palabra testifique es bien tremenda, porque está diciendo, yo quiero que les advierta, yo quiero que les predique. Y fíjate lo que dice, continúa diciendo, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él estaba sufriendo, de hecho dice que estaba entre flamas, entre llanto, dice otra versión, flamas, mientras estaba entre las flamas. Él estaba sufriendo, él sabía que ese era un lugar de tormento y que no había final. Para siempre iba a estar en ese lugar. Y le dice, Señor, yo entiendo, pero manda a él a que le diga, que le hable a mis hermanos. Tengo 5 hermanos, Señor, y no quiero que vengan a este lugar. Y fíjate lo que dice el 29. Dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y dice el 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y dice el 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Yo quiero hacer un énfasis aquí. El hombre rico vio la realidad. Él dijo, ya no hay salida. He llegado a este lugar de tormento y aquí voy a estar para siempre. Pero mis hermanos en vida tienen todavía esa opción. Tienen todavía la oportunidad. Y les decía, manda a que les prediquen. Manda a que le predique Lázaro. Y el Señor le dice, ya tienen mensajeros. Y el día de hoy sabía que usted tiene un mensajero. Yo tengo un mensajero. Y tenemos la palabra de Dios, que dice que es la palabra profética, ¿qué? Más segura, en la cual podemos confiar. Cuando usted abre la palabra de Dios le está diciendo lo que Dios quiere para su vida. Cómo el Señor desea que usted no muera sin arrepentirse, sin el perdón de sus pecados, porque el lugar de tormento es real y Jesús lo dijo. Entonces el hombre rico vio la realidad. Y dice, quiero advertirle a mis hermanos. Pero el señor Abraham, o aquí el padre Abraham, le estaba diciendo y le decía, ellos tienen la palabra de los profetas. Ellos pueden obedecer esa palabra, pero me interesa mucho el 31 que dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Y déjeme decirle algo aquí. Cuando una persona ha endurecido su corazón y le hablan de Cristo, y le dicen, mira, el Señor te ama, mira, el Señor quiere que no te pierdas. Y la persona sigue diciendo, no, yo ahorita no, y que ahorita no me gusta eso, yo no quiero nada que ver con eso. El corazón se empieza a endurecer cada vez más y más. ¿Y sabes qué llega a pasar con esa persona que empieza a endurecer su corazón?
el mismo Señor lo dijo, aunque se levante de los muertos alguien, esa persona que ha propuesto en su corazón no hacerlo, no lo hará. Porque ha endurecido tanto su corazón. Ve el ejemplo del faraón. El faraón, una y otra vez el Señor le decía, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y cada vez que él desobedecía al llamado de Dios, su corazón se endurecía más y más. Aunque uno se levante de los muertos, dice, no creerá. Dice, no se persuadirá. Esto le estaba diciendo, aunque mandare a Lázaro, no le van a creer. No le van a creer. Su corazón ha estado endurecido. Hay una falta de fe en sus corazones. Tienen las escrituras, tienen la palabra de Moisés y los profetas para poder entender lo que Dios quiere hablarles. Pero ellos no quieren. Pero yo veía algo. La importancia del predicar. La importancia de hablarles. Aquel hombre ya no tenía solución. Él decía que le hablen, que le hablen. Y Abraham le dice, tienen quien les hable. A nosotros el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio. Una vez marchados de este mundo ya no hay oportunidad. Nuestro trabajo es aquí y es ahora. Y decíamos el domingo pasado, si no eres tú, entonces ¿quién les va a hablar? Tenemos que ser nosotros los que hablemos con ellos y los que estemos siempre recordándoles lo que el Señor ha hecho con nuestra vida y lo que puede hacer en sus vidas si ellos también reciben ese regalo de la salvación. El Señor le decía, no van a creer, aun si se levantara alguien de los muertos, le dice a este hombre rico. Y eso nos recuerda a nosotros que es crucial compartir las verdades del Evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Muchos cristianos están tan ocupados en obtener cosas en este mundo, están ocupados en acumular, están ocupados en el trabajo, están tan ocupados con tantas ocupaciones que cuando llega el tiempo para el Señor dicen, ay, después. Cuando llega tiempo para hablarle a alguien, dice, ay, que le hable el otro. Y empiezan a perder el tiempo. Yo me ponía a pensar en el creador de los aparatos, estos Macintosh, Steve Jobs. Me ponía a pensar en él y me llegaba a la mente, qué hombre tan más inteligente que hizo todos esos aparatos, toda la fortuna que acumuló con sus invenciones y sus proyectos, una compañía grandísima. ¿Y qué pasó? Llegó una enfermedad, le llegó el cáncer a su vida y no pudo con ese cáncer, el cáncer le ganó y ahora ya se marchó. ¿Y dónde están sus cosas? ¿Se las llevó? Ahí quedaron. Pero muchas veces estamos tan ocupados en hacer todo lo demás que se nos olvida lo más importante, que es dónde vamos a pasar la eternidad. Y déjeme decirle, cuando usted siente el peso de la eternidad, deja de importarle el ocuparse de todas las demás cosas. Cuando usted dice la eternidad es real y la eternidad la siente uno y dices, el peso del que mi hermano se pierda en el infierno por una eternidad es mucho más grande que la vergüenza de hablarle o el molestarle, y le hablamos, ahí es cuando empieza el Espíritu Santo a trabajar en las vidas de las personas. Pero si usted dice, no, que le hable otro, que otra persona le hable, usted no está sintiendo verdaderamente el peso de la eternidad. Porque el tiempo se nos va rápido. Usted piense en un momento, unos años atrás, a lo mejor usted decía, el 2023, todavía años para el 2023, y a lo mejor escuchabas ahí que en el 2023 aquello, tú dices, de aquí que lleguemos al 2023, y volteas y ves tu calendario y dices, estamos en el 2023. Ya nos llegó, ¿verdad? Y empezamos a ver el tiempo y decimos, yo me acuerdo cuando estaba chiquito, decía, de acá que tenga 18. Y decía, todavía falta mucho tiempo. Llegué a los 18 y dije, pues bien fuerte, ahí, con muchas fuerzas. Decía, no, todavía tengo velocidad para años, ¿verdad? Tengo fuerza para años. Y de repente dices, no, ya que tenga 30. ¿Cuándo? Y de repente llegan los 30 y dices, ya me alcanzaron. Y de ahí en adelante piensas que todo va
en esas, como le llaman, por 4, ¿verdad? El tiempo va volando. De repente ya se fue la vida. ¿Qué hiciste para lo eterno? ¿Te preparaste para la eternidad? ¿O perdiste tu tiempo en cosas que no trascenden? En cosas que llega una enfermedad, llega una tormenta y se lo lleva. Y ahí se termina. En 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo da un ay. Y este es un ay de dolor, es un ay de sufrimiento, se puede decir. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9, 16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice, porque me es impuesta, ¿qué dice? Necesidad. Fíjate lo que dice: y ay de mí si no anunciare las buenas nuevas, si no anunciare el evangelio. El apóstol Pablo decía: me es impuesta necesidad. Si usted va en la traducción, nueva traducción viviente, lo voy a leer el versículo 16. En la nueva traducción viviente dice así: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, dice él. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Fíjate cómo dice: estoy obligado por Dios a hacerlo. Dice: qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Él decía: somos llamados, es un llamado directo de Jesús, de ir y predicar el evangelio, ir y dar las buenas nuevas. O sea, no es una opción, no es si quieres, si tienes ganas, si tienes tiempo, si te alcanza a hacerlo el día de hoy, si no, no. No es nada de eso, es un mandato. Y dice Pablo, de esta manera, dice: predicar la buena noticia no es algo en lo que me pueda jactar. No es algo que puedes decir: yo sí predico la palabra, yo sí predico, yo sí les hablo cuando tengo el tiempo y me pone ahí el Señor, les digo. Dice: no me puedo jactar, dice, porque estoy obligado por Dios a hacerlo. ¿Quién se puede jactar de una obligación? El Señor nos dice: ve y predica. Y dice: y qué terrible sería de mí si no predicara la buena noticia. Ese es un verso que muestra la actitud que tenía Pablo acerca del evangelismo. El evangelismo, decía Pablo, es un compromiso para mí. Es algo que el Señor me ha mandado a hacer y lo voy a hacer. Porque eso es lo que el Señor me ha mandado, me ha dicho que haga. Y Pablo entendía que la vida y la eternidad de las personas están en juego. Decía: si yo no les predico la palabra de Dios, su vida eternal está en fuego. Por tanto, decía, no me puedo permitir el lujo de no hablarles las buenas nuevas, las buenas noticias. Para él, dice, sería terrible y una gran responsabilidad de no cumplir con la tarea que el Señor me ha encomendado. La pregunta es, ¿puede usted sentir el peso de la eternidad en la vida de las personas? Cuando usted ve a la persona y dice, híjole, si no le hablo, esa persona se puede perder eternamente. Lo dijo el Señor Jesús. Yo veo que este verso nos desafía a considerarlo. Nos desafía a un nivel personal de que si estamos haciendo o no la obra que el Señor nos ha encomendado. Y en el paradigma de que la iglesia es la única que debe de encargarse, sí, usted es la iglesia, yo soy la iglesia y nosotros debemos de encargarnos de llevar el evangelio. No debe de esperarse a una campaña evangelística, no debe de esperarse que a ver si el pastor tiene tiempo, si el hermano tiene tiempo de irle a hablar. Ahí donde está usted háblele la palabra de Dios, lo que el Señor ha hecho por usted. Nosotros vemos la importancia de compartir las buenas nuevas, la hemos entendido, hemos visto que el Señor nos manda
a nosotros, nos quiere usar como instrumentos para hablarle a los demás. ¿Nos sentimos obligados por Dios a hacerlo? Porque Pablo decía, me siento obligado por Dios, ¿cómo no lo haría? ¿Estamos dispuestos a hacerlo incluso cuando te sea difícil o cuando te sea incómodo? ¿Estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios? La actitud de Pablo nos inspira. La actitud de Pablo nos habla de que él había tomado en serio la tarea de llevar la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Él estaba dispuesto a hacerlo para la gloria de Dios y no jactarse en ello. Estaba buscando el bienestar eterno de aquellos que le rodeaban. Y cuando Pablo decía, ay de mí, Pablo expresaba su profunda preocupación, su profunda tristeza de que si no cumple el llamado que Dios le ha dado, entonces, ¿cómo podía decir él que obedecía a Dios? ¿Cómo podía llamarse él cristiano o creyente? Cuando leemos la carta de Hechos y empezamos a ver aquella carta que empezaron a escribir de Hechos y empezamos a ver cómo se convirtió Cornelio. ¿Recuerdan esa historia de Cornelio? Pensaba en esa historia porque Cornelio, en una visión, un ángel le habla y le dice, manda a traer a Pedro. Y Pedro, cuando él está en su casa, dice que Pedro estaba orando en la azotea. Y cuando Pedro estaba orando en la azotea, dice que tuvo otra visión también él. Y la visión dice que era un ángel de Dios trayendo como en una sábana un banquete. Y en ese banquete dice que tenía muchos animales inmundos. Y el ángel le decía, Pedro, levántate y come. Y él decía, no, ¿cómo? Yo nunca he comido nada de eso. Yo no me voy a ensuciar con eso. Y le decía, no llames inmundo lo que Dios ha purificado. ¿Recuerdan esa historia? Y cuando nos ponemos a pensar en esa historia, yo veía cómo aquel hombre que ni judío era, que era Cornelio, era un gentil. Y vemos que los judíos no tenían que hablarse, no podían ni entrar a la casa, ni podían hablarle a los gentiles. Pero Pedro había entendido que el Señor no hacía distinción de personas. ¿Sí o no? Pedro había entendido que él tenía que obedecer y tenía que hablarle. Y cuando llegan las personas, llegan estos soldados y llegan aquellos hombres de Cornelio y le dicen, Cornelio nos mandó, es un general y es un hombre rico, muy dotado, y él es un hombre de Dios, ama a Dios, y el Señor le ha dicho que te traigamos. Y él dice, pues vamos. Y él va, y cuando va, ve a este lugar lleno de personas. Y cuando Pedro va a este lugar lleno de personas, los mira y todos son gentiles. ¿Te imaginas? Él dice, híjole, y a ellos no les será permitido hacer esto. Y cuando llega les dice, ver, yo les he dicho que he venido porque el Señor me ha dicho que venga. Ahora ustedes, ¿por qué me mandaron traer? Pues también igual dicen, un ángel. Un ángel también nos dijo a nosotros que te mandáramos a hablar y que tú nos ibas a predicar. Y él predicó la palabra de Dios, eso llevó las buenas nuevas. Usted lo puede encontrar ahí en Hechos 10. Y cuando va ahí y lo lee y empieza a ver cómo él predicó la palabra, y dice que se convirtieron todos. Todos los que estaban ahí se convirtieron, la palabra de Dios predicada, el evangelio llevado de parte de Dios a aquellos hombres. ¿Cuántas veces el Señor no te ha dicho a ti, háblale a aquella persona que está ahí, a tu vecino, a tu familiar? Tú dices, ay no, Señor, yo no, porque no, ¿qué van a decir? No, Señor, ¿qué me va a decir mi vecino? ¿Qué me va a decir mi amigo? ¿Qué me va a decir aquel familiar? Y el Señor dice, háblale. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? Debe de ser nuestro sentir, así como lo fue el de Pablo, ay de mí si no lo hago. Es mi tarea, es mi trabajo. El Señor pone en nuestro corazón a aquellos que no conocen a Cristo y dice, háblales.
y tenemos que ser diligentes para hacerlo. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas del Evangelio? A lo mejor quizás todavía hay algunos que dicen, es que yo no entiendo de qué se trata las buenas nuevas. Entiendo lo que dice la Biblia, entiendo lo que Jesús hizo, pero nunca me he sentado o nunca se ha sentado a explicarme lo que significa el Evangelio. Y lo voy a poner en pasos simples para que podamos entenderlo y veamos la forma en la que el Señor nos manda de ir y predicar el Evangelio. El Evangelio en paso simple, podemos ponerlo así. En primer lugar, somos creados a la imagen de Dios, dice Génesis. El Señor al principio nos creó a su imagen. Y cuando nos creó a su imagen, teníamos una perfecta relación con Dios. Pero vino el pecado al hombre. ¿Y sabe qué hizo ese pecado? Nos separó. De repente ya no había esa relación con Dios. Por eso, primeramente, el Evangelio es que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Segundo, es de que el pecado nos separó de Dios. Esto lo encontramos en Romanos 3:23. Dice así, se los leo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ni uno que diga, yo no pequé. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece esa comunión. Pero también dice Romanos 6:23. En Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es ¿qué? Es vida eterna. Entonces cuando leemos y vemos que la palabra de Dios dice que fuimos creados a su imagen, el pecado rompió esa relación, y después de que el pecado rompió esa relación, como pecamos, nuestra paga era la muerte, muerte eterna. Entonces, ahí tú no podías hacer nada. Hasta ese punto, estabas muertos en tus delitos y pecados. Y lo que merecías es una muerte eterna. Pero para eso vino el Señor. Pero primero, antes de pasar eso, vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y dice así en el versículo 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Recuerdan cuando estábamos en el pecado, en la vanidad de nuestra carne, dice la palabra de Dios? Ahí estábamos antes de venir al Señor. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De la ira, hijos de ira. Dice, lo mismo que ¿quiénes? Que los demás. Dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Por el regalo inmerecido de Dios, por su gracia, el Señor nos dio salvación. Tú y yo no podíamos hacer nada para obtener la salvación. Por eso nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos hacer nada para merecer el regalo de Dios, pero Jesús, en su gran amor, murió en la cruz. Entregó su vida para pagar el castigo que tú y yo merecíamos. Gracias. Gracias. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Entonces, dijimos, teníamos una perfecta comunión con el Señor. Fuimos creados a su imagen, pero también dijimos, no nomás eso, sino que el pecado nos separó de esa relación. Después dijimos, no hay nada que nosotros podíamos hacer. Y ahora podemos ver que Jesús fue el que murió en la cruz para pagar por lo que tú y yo deberíamos de haber pagado. Ahora, Él resucitó de esa muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida
juntamente con Él. Y Él nos ofrece en su muerte y en su resurrección perdón de pecados por su muerte y vida eterna por su resurrección. Esas son las buenas nuevas de salvación. Esas son las buenas nuevas que la gente necesita escuchar. Pero ¿sabe qué va a pasar? Va a haber dos tipos de respuestas. Una respuesta va a ser aquella que dice, esa es palabra de Dios, lo recibo, yo quiero ese regalo. Pero va a haber la otra respuesta que dice, Josué, lo entiendo lo que dices, cada rato lo he escuchado, pero no, gracias. Yo estoy bien con lo que tengo. Yo estoy bien con mi tradición. Yo estoy bien con mi religión. Yo tengo una religión y fíjate que me va bien y estoy a gusto con eso. No se trata de eso. El plan de Dios no es para hacerte una mejor versión de ti, sino es para hacerte una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no eres ahí Roberto 2.0, sino que eres un nuevo Roberto, un nuevo hombre. Ser cristianismo o ser cristiano empieza cuando una persona tiene una relación con Dios. Cuando dice, Señor, yo sé que pequé, yo sé que le he regado, pero perdóname, perdona mis pecados. Yo quiero que tú seas el que gobiernes en mi vida, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida y me bajo de mi trono, el trono de mi vida, para que tú seas el que reines, que tú seas el que dirijas mi vida. Y el Señor nos llama, si tú de veras has hecho esa decisión al Señor y le has dicho, Señor, gobierna en mi vida, el Señor dice, empieza a evangelizar. Cumple el mandato que te he dado. Lleva mi palabra. Lleva la palabra ¿a quién? A toda criatura. La pregunta muchas veces, en muchos, es, ¿dónde termina la evangelización y dónde comienza el discipulado? Muchos dicen, ¿dónde es donde termina la evangelización y dónde es donde comienza el discipulado? La evangelización es la que dirige a la persona a Cristo. Tú evangelizas a alguien, estás predicando las buenas nuevas, estás dirigiendo a la persona a que mire a Cristo, a que mire lo que hizo Él por sus vidas. El discipulado desarrolla al creyente en Cristo. Lo empieza a desarrollar para que pueda vivir una vida plena en el Señor, para que pueda vivir una plena confiando en el Señor. Pero la respuesta sería más bien que estas nunca se separan. Estas siempre van a ir juntas. La evangelización y el discipulado están entretejidas, porque el discipulado va arriba de la evangelización. Usted es discipulado y al mismo tiempo está evangelizando y al mismo tiempo está siendo evangelizado. Y es algo que siempre tenemos, que siempre está en función. Siempre estamos siendo llevados por la palabra de Dios. Entonces la respuesta es que nunca se van a separar. Y muchos cristianos entienden el evangelio o el evangelismo solamente o el evangelio como evangelización. Dicen, bueno, es que el Señor solamente nos ha mandado a evangelizar, pero se les olvida el discipulado. Otros se enfocan mucho en el discipulado y se les olvida el evangelismo. Y ahí es donde está el error de muchas campañas evangelistas o evangelísticas. La evangelización y el discipulado tienen que estar conectadas siempre. Y el plan de Dios para la salvación y el crecimiento espiritual, ese lo da Dios. La evangelización, lo podemos poner de esta manera, es el primer paso para que la persona oiga el mensaje y decida si creer o no creer. Es el primer paso. Una vez que la persona ha decidido y dice, yo creo, entonces viene la hora de discipular. Se empieza a discipular en la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21, nos dice la importancia de este primer paso. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21.
Dice así, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, ¿agradó a quién? A Dios. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si usted nota, dice que el Señor le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El Señor podía haber hecho salvos a todos por sí mismo. De hecho, dice la palabra que Él sustenta en Él todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y en Él subsisten. Entonces, Él podía decir, todos sean salvos y todos son salvos, pero a Él le plació usar a personas como tú y yo. Personas imperfectas, personas que la riegan menos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, bueno, más vale. Lo que se está hablando. Por eso decía el apóstol Pablo, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque ¿cuántos saben que muchos dicen, aquel está loco? Aquel que me está hablando está loco, no sabe, le lavaron el cerebro, dicen. Y como le lavaron el cerebro, pues por eso dice eso. Pero cuando por la palabra de Dios. La fe viene ¿cómo? Por el oír. El Señor le agradó que usted fuera salvo por medio de la predicación. La semana pasada decíamos, somos fruto de que alguien hizo su trabajo. Alguien fue y nos predicó la palabra y dijimos, yo creo. Somos frutos de que alguien hizo lo que tenía que hacer, su trabajo de evangelizar. Plantó una semilla y dijo, ¿sabes qué? Dios te anda buscando. Y de repente esa semilla se quedó en tu corazón y de repente por ahí llegó Apolos y la regó, ¿verdad? Dijo, ahí está. Y la regó bien feo, ¿verdad? No, no te creas. Pero sí te dio más palabra y quizás dijiste, oye, de veras, eso ya me habían dicho. Y empezó a crecer un hambre. Dice, quiero saber más, quiero saber más. Y te metiste a la palabra. Y de repente viste que tú no merecías la salvación. De repente viste que tú lo único que merecías era la muerte, porque el que paga del pecado es la muerte. Y dijiste, eso es lo que yo merecía. Pero de repente el Señor dice, pero yo pagué el precio por ti. Y alguien hizo su trabajo de evangelización. Y hoy tú estás discipulándote en la palabra de Dios. ¿Sabes para qué? Para llevar la palabra a otros. Y nos discipulamos y venimos a la palabra y nos llenamos de ella, no solamente para nosotros, sino para llevarla. Y le decimos, mira, esto es lo que el Señor ha hablado a mi vida. Discipular es una forma de evangelismo también, las dos tienen sus propósitos. Dijimos, evangelizar es predicar, pregonar, publicar, hacer patente, claro, las buenas nuevas de salvación, de libertad. Y discipular es enseñar doctrina. Discipular es el discípulo aprende de su maestro, quiere llegar a ser como su maestro y nosotros el Señor nos ha llamado sus discípulos. Somos discípulos de Él, somos ovejas ¿de qué? De su prado. Según el diccionario Oxford, cuando habla de discipular se refiere a una persona que recibe enseñanzas. Nosotros recibimos las enseñanzas de la palabra de Dios y nos estamos discipulando.
Ahora, ¿qué pasa después de eso? Dice el Señor a sus discípulos, id y predicar. ¿A quiénes? A toda criatura. También Mateo dice, id por todo el mundo. ¿Y qué dice? Y predicar el evangelio, pero también dice haciendo discípulos. ¿Sí o no? Tenemos que hacer discípulos. ¿De quién? ¿De usted? No, ¿verdad? Discípulos de Cristo. Tenemos que ir y hacer discípulos. Entonces, cuando vemos todos estos puntos, yo veía 1 Corintios capítulo 15, versículo 1, contiene 3 puntos importantes. Aquí el apóstol Pablo pregona, evangeliza, también empieza a hablar acerca de lo que es el discipulado. Un discipulado es una persona que permanece en lo que ha escuchado. A ti te evangelizaron, escuchaste la palabra de Dios y te estás discipulando en el permanecer, permaneciendo, llenándote de la palabra. Pero también dice otra cosa, y la otra cosa es que retienes, perseveras, o sea, estás ahí firme, pero estás perseverando en la palabra de Dios. Fíjate estos puntos que hace el apóstol Pablo. 1 Corintios 15, versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí ya vimos, él hizo el trabajo de evangelismo. Él predicó el evangelio, que son las buenas nuevas. Y dice, el cual también, ¿qué hicieron? Recibisteis. O sea, ellos escucharon, ¿recuerdan? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ellos recibieron, lo escucharon, dijeron, esta palabra es para mí. Y dice, en el cual también perseveráis. Perseverar habla de un continuar, habla de continuar aprendiendo. Habla de discípulos fieles. Están aprendiendo, están perseverando. No nomás son de corta duración, sino que dicen, no, eso es lo que yo he decidido y eso es lo que quiero hacer. Quiero perseverar. Y dice el versículo 2, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado. Dice, yo les hablé el evangelio, las buenas nuevas. Ahora, si retienes lo que les he hablado, dice, sois, ¿qué dice? Salvos. Pero luego agrega una palabra y dice, si no, creíste en vano. Y yo hago una pregunta, ¿sabía que se puede creer en vano? ¿Sabía que usted puede decir, sí creo, pero en realidad nunca hubo una conversión en su vida? Recuerda que la palabra dice que los demonios creen y tiemblan. Y muchos creen y son hasta peores que los demonios, no tiemblan delante del Señor. No dicen, ay Señor, yo siento el peso de lo que tú hablas. Fíjate lo que dice, si no creíste en vano. Por eso cuando está hablando dice, sí, vas a escuchar la palabra, muy bien, lo hiciste bien, escuchaste, lo recibiste, dijiste, esto es para mí, esto el Señor es lo que quiere para mí. Pero luego dice, y perseveraste, estuviste discipulándote, vas a la iglesia, escuchas y vas y lees la Biblia en tu casa y te estás llenando de la palabra, estás aprendiendo de Dios. Pero luego dice, retenéis, no eres de corta duración, siempre estás con esa palabra de Dios en tu corazón, estás reteniendo, estás obedeciendo a Dios. Dice, si haces esto, entonces eres una persona verdaderamente salva. Pero si no lo haces, tu creencia es vana. Tu creencia no sirve de nada. Eso es lo que está diciendo cuando dice que es vana. ¿Sí? Creíste en vano. Es posible creer en vano. Es posible que tú creas, pero que no permanezcas. Y cuando se cree con la cabeza, pero no con el corazón, eso es creer en vano. Cuando dices, no, sí lo entiendo muy bien lo que dices, pero en tu corazón dices, más palabras. Eso es creer en vano. El Evangelio de Juan dice lo siguiente, vaya conmigo a Juan, capítulo 2, versículo 23, vamos a ir terminando. Juan capítulo 2, versículo 23.
Dice así. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Fíjate cómo dice, ¿cuántos? Muchos. Pero ¿por qué creyeron? Dice, viendo las señales que hacía. Pero fíjate que aunque muchos creyeron en él, lo que dice Jesús en el 24, pero Jesús mismo, dice, no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Cuántos saben que el Señor pesa los corazones? El Señor conoce los corazones. Y muchos creyeron en él, creyeron en su nombre, viendo las señales, diciendo, no, yo sí creo. Pero Jesús mismo decía, no, estos no han creído, porque él veía el corazón. Y dice el 25, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús veía más allá de lo superficial. Veía más allá de la persona diciendo, yo creo. Y iba directo al corazón. Y el Señor empieza a ver dentro del corazón y decía, no me fío, porque creen con la cabeza, pero no con el corazón. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a aquellos hombres que estaban en ese día de la Pascua, en la fiesta de la Pascua en Jerusalén. En otra ocasión, Jesús hablaba con los judíos. Vaya conmigo ahí mismo a Juan, capítulo 8, versículo 31. Y dice, el versículo 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, ¿en quién? En él. Si vosotros permanecéis o permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, entonces Jesús, dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí podemos ver dos principios diversos y contrarios entre sí. Cuando usted ve en Juan 2, está diciendo que muchos creyeron en él, mas Jesús no se fiaba de ellos. Decía, no, yo no te creo que tú confías en mí. Decía, yo no te creo que tú has creído en mí. Pero cuando van en el capítulo 8, versículo 31, dice el Señor, voltea y mira a los judíos que habían creído en él y les dice, si permaneces en mi palabra, entonces eres verdaderos discípulos. Vemos, aquellos creían en él por lo que habían visto, algo superficial, una creencia de cabeza. En este capítulo 31 Jesús le dice, si hay algo en el corazón, si pasa algo en el corazón, dice, si ustedes permanecen en mi palabra, si hubo un cambio de corazón, de permanecer, de decir, yo creo y quiero continuar en tu palabra, dice, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Aquellos que permanecen verdaderamente han creído en él. Pero el Señor les dice, se requiere más de un simple yo creo. Se quiere que creas con el corazón, no con la boca nada más, sino que con el corazón, con la boca lo confiesa, pero con el corazón, ¿qué se hace? Se cree. Debemos de creer con el corazón. Se requiere creer y permanecer en el Señor. Pero hay un problema. ¿Cómo van a poder creer en alguien que no han escuchado? Romanos capítulo 10 lo pone de la siguiente manera. Romanos capítulo 10, versículo 13, dice, en el versículo 13 de Romanos 10, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Pero fíjate, el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo les va a ser posible? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Usted ha notado que muchos quieren que sus familiares se conviertan al Señor? Que muchos quieren que su familia, que sus vecinos, que sus hijos, y todos buscan que tengan esa relación con Dios, que tengan esa relación con Jesús, una relación personal.
pero cuando llega el tiempo de predicar, dicen, ay no, que le hable a otra persona. Y dice el Señor en el versículo 14, ¿cómo pues van a invocar? Tú oras para que se conviertan, para que crean en mí, pero ¿cómo lo van a hacer si te he mandado a ti para que les hables y te callas el evangelio? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y dice el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas. Pero el 16 nos da una mala noticia. Y dice el versículo 16, mas no todos obedecieron el evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Dice el 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que el Señor quiere alentarnos el día de hoy. En esa transformación que estamos llevando esta serie de transformando paradigmas, transformando nuestras vidas, el Señor ha estado hablando a nuestro corazón una y otra vez. Y el Señor dice, tenemos que tener las cosas en el lugar correcto. Tenemos que tener nuestras prioridades, ahora sí que reacomodarlas, teniendo en cuenta lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Teniendo en cuenta al Señor primero. Y el Señor nos está diciendo directamente cómo quieres ver a las personas salvas si tú no estás haciendo tu trabajo de evangelista. Si tú no estás haciendo tu trabajo de ir y predicar, que es tu obligación y mi obligación. Hay un escritor llamado C.S. Lewis. Él decía que la fe del cristiano es personal, pero nunca privada. Y es cierto. Nuestra fe es personal. Cada uno le va a dar cuentas al Señor de lo que el Señor le ha mandado a hacer, de lo que el Señor le ha puesto en su corazón a hacer. Pero nunca debe de ser la fe privada. Siempre debemos de compartir nuestra fe, decirle, ¿sabes qué? Esto es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y si usted dice, Josué, es que yo no sé qué decir, yo no sé cómo hablarles, usted déjese ser un instrumento por Dios. Y cuando usted empieza a hablar, el Señor habla por medio de usted, cosas que usted ya leyó en la palabra, cosas que usted ya el Señor le reveló. Y cuando se encuentre en medio de esa conversación, usted va a decir, ¿de dónde salió todo lo que dije? ¿Y sabe de dónde salió? El Espíritu Santo en la vida de usted. De ahí es donde sale el Espíritu Santo y empieza a hablar y empieza a usar. Pero si usted no se llena de la palabra de Dios y lo único que hay en su vida es el TikTok, el Facebook y el Netflix, como decíamos el domingo pasado con el drama que tuvimos, que algunos llamaron al 911, disculpen, por el no aviso, ¿verdad? Me dijeron, no, ya unos ya le andaban hablando al 911. Y algunos alcanzaron a marcar y tuvieron que colgar ahí. Pero si usted se llena de todas esas cosas, ¿de dónde va a venir el Espíritu Santo? Va a decir, oye, pues quiero sacar de ahí, pero lo único que encuentro es ahí rencor, encuentro ahí falta de perdón, encuentro ahí amargura y malas palabras. Y va a decir, pues, ¿de dónde? Pero cuando nos llenamos de la palabra y hacemos nuestro llamado, el Espíritu Santo obra. Y de repente empieza a fluir y empiezas a hablar a las personas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Lo que pasó en la casa de Cornelio. La gente dice, yo creo. Yo he recibido la palabra de Dios. Y quiero terminar con esto. El evangelismo no es solamente tarea de una comunidad, como lo es Casa de Oración Fresno, no es solamente tarea de los líderes ni del pastor solamente. El evangelismo es nuestra tarea. El evangelismo es más que ir y tirar folletos.
El evangelismo es más que ir y tocar puertas. El evangelismo se trata de nuestro carácter. Se trata de cuando nosotros estamos allá afuera, nuestra vida debe de evangelizar. Que las personas miren a Cristo reflejado en ti. Y que cuando están viéndote a ti dicen, esa persona de verdad tiene algo diferente. No es igual a las otras personas. Es más, la forma de hablar lo delata. La forma de pensar lo delata. Él no piensa como los otros piensan. Los otros quieren sacar provecho propio y siempre andan buscando lo suyo propio, pero él no. Él busca el bienestar de todos, siempre busca ser amable con todos. Cuando lo hacen enojar, se aguanta. ¿Cuántos se aguantan? No hubo tantos amén, ¿verdad? Dice, pura mecha corta y casi explotan, ¿verdad? Pero debe de verse en nuestras vidas, es nuestra forma de ser. Ese es el verdadero evangelismo. Por eso cuando nosotros empezamos a tener paradigmas de que vamos a hacer evangelización, el evangelismo lo hacemos todos los días. No espere a decir, cuando lo haga Josué, cuando lo haga la iglesia, hay muchas formas de hacerlo. Y usted dice, no, pues si dices que no es pasar folletos, pues, si tú quieres hacerlo de esa manera también, eso es bueno. De hecho, hay alguien por ahí que dijo un día, evangelizar con nuestras vidas y cuando sea necesario usar las palabras. O sea, ellos van a ver tu vida cambiada y van a decir, esa persona de veras vive lo que dice. Y cuando sea necesario el Señor te diga, usas las palabras y dices, fíjate, esto es lo que el Señor dijo. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos por un momento y medite en la palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas. Medite en qué punto el Señor le está hablando el día de hoy. Y dile, Señor, yo vengo delante de tu presencia. No quiero salir de aquí igual a como entré, Señor. Que tu palabra caiga, Señor, en una tierra fértil en mi corazón. Que cuando yo salga de aquí, Señor, vaya decidido a ponerlo por obra en mi vida. Vaya decidido a poner por obra tu mandato. Porque en aquel día tú nos vas a pedir cuentas, Señor. ¿Qué hicimos con nuestro llamado? ¿Qué hicimos con el mandato que tú nos diste de ir y predicar? ¿Fuimos obedientes o fuimos rebeldes a tu palabra? Danos, Señor, el peso de la eternidad. Haznos sentir ese peso, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por las personas que nos rodean. Que no veamos nunca más el evangelismo como algo que es para los líderes, para los pastores, para los evangelistas, sino que lo veamos cada día como una oportunidad de llevar y hacer la diferencia, Señor, en la vida de una persona. No para crecer una iglesia, Señor, sino para crecer la iglesia que es tus hijos, Señor. Nos interesan sus vidas, Señor, su alma. Que pongamos ese interés debido a esa alma. Que no lo tomemos a la ligera. Que seamos verdaderos hijos tuyos, obedientes. Como dice Pablo, no me jacto porque ese es mi deber. Que nunca nos jactemos por hacer algo que tú nos has llamado, Señor, a hacer. Sino que lo hagamos con alegría de corazón. Que lo hagamos, Señor, para ti y para tu gloria. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Que esta palabra caiga en tierra fértil en la vida, Señor, y los corazones de cada una de las personas que están aquí. Que dé frutos, Señor, en sus vidas. Háblanos, Señor, de manera personal a cada uno de nosotros. Corrígenos. Dinos, Señor, las áreas que necesitamos corregir
y que podamos poner cartas en el asunto. Damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí. Tú conoces sus corazones. Tú conoces cada una de sus vidas. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Llévalos con bien, Señor. Guarda sus corazones. Los ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a levantar un canto al Señor. Ahí donde está, sigan esa adoración al Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Dale gracias conmigo por su fidelidad. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, sí, Señor, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel de generación a generación, es tu fidelidad y te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Dile otra vez: te amo, y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Sí, Señor, te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, Señor, te amamos tanto, Padre Santo. Queremos servirte en todo, Señor. Queremos serte fiel en ese gran mandato que nos has dado, Señor. Tú dices que es nuestra responsabilidad
individual de cada creyente, Señor, de compartir tus buenas nuevas del Evangelio, Señor. Y si no hemos estado llevando ese mensaje, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por pensar que era el responsabilidad de otra persona, o por simplemente no hacerlo, por cualquier razón, Señor. Somos tus siervos, siervos por amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el valor, la valentía de hacer tu palabra, de hacer tu obra cada día, Señor. Vamos a cantar. Tu fidelidad es hasta las nubes. Sí, Señor, tú siempre eres fiel. Gracias, Padre. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por eso estamos aquí, Señor, por tu fidelidad, por tu fidelidad. Hoy estoy aquí y por tu amor, Señor, que no se acabe, por tu fiel amor, que es inagotable. Sí, Señor. Y aunque el hombre sea infiel, sí, Señor, perdónanos, Señor, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. Levante las manos y decláraselo. Te amo y servirte es el honor más alto. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Una vez más. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel entra al gozo de tu Señor. Mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, Señor. Esas son las palabras que queremos escuchar de ti. Algún día que llegamos al cielo ahí contigo, en tu presencia, Padre, queremos escuchar: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Tú hiciste mi trabajo en la tierra, tú hiciste mi voluntad en tu vida. Eso es el anhelo de mi corazón, Señor. Queremos siempre servirte por amor.
Dale gracias al Señor hoy. Dale un aplauso a nuestro Señor. Gracias, Padre. Nuestro fiel Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.